Bienvenido a Casa Vórtice, un espacio dedicado a hombres que están comprometidos con redescubrir su masculinidad y con convertirse en el hombre que vinieron a ser. Te saluda Diego, anfitrión de este podcast y fundador de Casa Vórtice, una comunidad de hombres donde entendemos que hacerlo juntos es mejor que hacerlo solos. El episodio de hoy es quizás la columna vertebral de todo el trabajo que hago y que me parece tan importante y el cual abogo porque cada hombre que llega a estos espacios pueda hacerlo de manera acompañada, de manera amorosa y de manera cuidada. Hoy te quiero hablar sobre el trabajo de hombres, en sus siglas en inglés más conocido como men's work, pero que al final lo importante es lo que hacemos, no tanto como lo llamamos. El trabajo de hombres, en mi caso, ha sido un pilar muy importante, porque fue a través de este trabajo lo que a mí me ayudó a romper con cadenas, quizás, que estaban muy incrustadas dentro mío, y empezar a darle lugar a una nueva versión de mi persona y sobre todo de lo que era ser hombre para mí. El trabajo de hombres es algo que requiere, primero que nada, de mucha valentía. No es terapia, no es coaching, no es nada espiritual ni nada tan sofisticado de entender. El trabajo de hombres es más bien una posibilidad y una invitación a poder empezar a ir hacia adentro, empezar a revisar diferentes áreas de nuestra vida en pos de poder limpiar aquellas heridas que han quedado enquistadas en nosotros, a poder hacer un trabajo sobre nuestra propia sombra y entender incluso lo que eso significa, y poder empezar a revisar de qué manera me he vinculado yo a lo largo de mi vida que me han llevado a convertirme en la persona que soy hoy. El trabajo de hombres, al final de todo, sí tiene efectos terapéuticos, pero no lo vamos a hacer a través de la terapia, sino que lo vamos a hacer a través de la constante reflexión profunda sobre cada área de nuestra vida que quizás hoy está necesitando atención. Para algunas personas puede ser la relación con su padre lo que lo ha marcado tanto. Para otros justamente es lo contrario y es la relación con la madre. Mientras que para muchos otros quizás son abusos, son escenas de bullying que han vivido en la adolescencia, son las veces que le han dicho que no servía para algo. Al final todas estas cosas que empiezan en la temprana infancia y en la adolescencia son lo que nos van a marcar para luego llegar a ser el hombre que somos. Primero que nada, me parece importante entender que el trabajo de hombres, aparte de la valentía y del coraje que requiere, es una invitación a poder empezar a centrarse un poco más en uno mismo. Desde el lugar cuidado y desde el lugar de no huida. Aquí en el trabajo de hombres hay muchos pilares sobre los que trabajar y son tantos los pilares que para mí se convierten en un estilo de vida, porque nunca vamos a llegar a la cima, sino más bien que vamos a empezar a aprender a vivir la vida de otra manera. Todo esto te lo voy a ir contando desde mi experiencia personal también, porque al final es lo que yo puedo ofrecerle al mundo y lo que yo puedo ofrecer en mi trabajo es también parte de lo que yo he vivido. Yo te puedo contar que conocí este trabajo a raíz de tocar fondo. Creo que somos muchos los hombres que llegamos a este trabajo recién cuando hemos tocado fondo. Mientras estamos viviendo en una proyección de nosotros mismos, de nuestra vida, la cual nos queda cómoda, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero en fin, que nos sentimos cómodos y nos sentimos en el confort. Mientras eso suceda, no todos los hombres son capaces de llegar a este trabajo. A mí mismo me pasó. Yo mismo me creía la película que me contaba de mi vida. Y eso fue lo que me llevó luego a darme cuenta cuando toqué fondo de que era toda una película que me estaba contando y que en verdad no estaba tan cercano a lo que yo podía hacer en verdad. De alguna forma, el trabajo de hombres va a requerir algo muy importante. No es terapia,
es decir que no tienes un terapeuta al lado. No es coaching, quiere decir que no tienes un coach al lado. El trabajo de hombres es en plural. Y es en plural porque requiere que dejes de hacerlo solo. Incluso que ni lo intentes de hacer solo. Porque ¿sabes qué pasa cuando lo intentas solo? Que las respuestas que te vas a dar a cada una de las reflexiones que hagas va a estar condicionada por tu propia mentalidad, por tu propio sistema de creencias, por tus propias sombras, por todos aquellos aspectos que son parte de tu ser y que te han acompañado hasta la adultez. Es decir, que el trabajo de hombres requiere de una tribu y de una banda de hermanos que se conviertan en referentes a los que puedas respetar, a los que puedas escuchar, sabiendo que van a estar buscando que llegues a tu máximo potencial. Esto suena muy romántico, muy empoderante y muy lindo. Sin embargo, no paro de repetir que requiere de mucho coraje y de mucha valentía, porque lo primero que vas a encontrarte en este espacio también es con la verdadera esencia de tu ser. Vas a empezar a encontrarte con lo que es real y con lo que no es tan real. Vas a empezar a encontrarte con aquellos aspectos de tu vida que quizás nunca quisiste ver. Creo que en este episodio vamos a tratar de tocar todos los pilares fundamentales, solamente para que entiendas de qué trata todo este trabajo. No vamos a entrar tanto en detalle en cada uno, porque creo que necesitaríamos muchísimas horas de podcast. Pero sí quiero que entiendas y me gustaría que te puedas llevar un panorama general de qué se trata esto. Hay muchos, y creo que hay tantas formas de hacer este trabajo como facilitadores de este trabajo que hay. Entonces vamos a empezar y vamos a ir desgranando uno por uno, al menos los que hoy considero más importantes, y ya luego iremos trayendo más en los próximos episodios. Me gustaría empezar por donde empieza todo. Esto de alguna forma son como capas, capas de transformación que suceden en nosotros, ¿no? Creo que nuestro ser, nuestro carácter, nuestra personalidad empieza forjándose, como dije antes, en la primera infancia. Es una realidad que no todos hemos tenido quizás el padre o la madre que nos hubiese gustado. A día de hoy como adultos tenemos muchas cosas de ellos que nos acompañan y también hay muchas cosas que nos gustaría que no nos acompañen. Intentamos ser lo opuesto, considerados tal vez la oveja negra, tal vez hemos recibido algún otro tipo de descalificativo en la vida. Nos han dicho que para esto no servimos, o que para esto otro tampoco, o que no somos tan buenos en esto, o hemos sentido la exigencia, no desde la maldad, sino desde las ganas y desde el deseo como padres de que fuéramos alguien importante, tal vez. Para otros ha sido que seamos buenas personas y hemos terminado en el buenismo y en no saber decir que no. Pero si vamos a empezar un proceso de transformación, es importante que le empecemos a poner palabras a todas estas cosas. A mí me encanta una frase que dice Gabor Maté, enfrente de una conferencia donde dice, levante la mano quien crea que haya tenido una infancia feliz y me bastarán 5 minutos para derribarle esa idea. Aunque puede ser un poco tremendista y sensacionalista la forma en que lo dice, creo que al final hay una cuota de verdad, porque a veces nos contamos una historia de que hemos tenido una relación de puta madre, estupenda, con nuestros padres y nuestras madres, y sin embargo, cuando empezamos a hilar más fino, empezamos a encontrar cosas de las cuales no nos sentimos tan a gusto. Incluso a veces aquello que puedes ver como cualidades positivas y que no te mueven, como tener todo bajo control, puede ser que se convierta en un gran estresor en el momento en que las cosas se empiezan a desmoronar. Se te cae quizás la relación de pareja que lleva más de 15 años, o le pasa algo a tu casa y de golpe te encuentras con que tienes que resolver algo, que no tienes herramientas, que terminas en estrés. Y todo esto termina desencadenando
a que esa infancia feliz, en verdad, fue muy dominante, muy controladora y ahora no tienes herramientas para poder fluir y para poder resolver como adulto. A este punto es lo que yo me refiero como, no, yo he tenido una relación de puta madre. Recuerdo el último retiro de hombres donde uno de los hombres estaba hablando de toda la furia contenida, donde esa furia terminaba saliendo en su pareja, terminaba saliendo muchas veces contra su hijo. Había hablado con su pareja al respecto, porque la pareja de alguna forma, en este caso la mujer, se sentía asustada, se ponía nerviosa y tenía muy claro que no quería esto para su familia y sobre todo que no le parecía sano para su hijo. Este hombre repetía que no lo volvería a hacer, que lo cambiaría, y llegaba a este retiro con ese deseo de cambiar. Era un deseo de cambiar combinado con una motivación muy grande. Yo lo considero que es parte de la conciencia del ego, de ese momento de iluminación donde vemos que hay algo más. Y como vemos que hay algo más, una vez más el ego se aferra y ahora ve la vida maravillosa porque entiende que hay un camino de sanación. Podía entender que a este hombre todavía le quedaba ver la parte oscura y sin embargo ahí estaba, con ganas de trabajarse y para mí eso era un montón. Dentro del espacio de hombres, si hay algo que lo caracteriza es que por momentos la atención se la lleva a un hombre. Con esto no busco asustarte, sino que busco explicar y que podamos comprender que para poder hacer este trabajo a veces necesitamos que los ojos del resto de los hombres estén puestos en nosotros. En esta ocasión, en este momento, estaban puestas en él, en este hombre en cuestión. Y llegó un momento donde se veía y él decía, no entiendo por qué, no entiendo por qué. Sentía que sentía ese enfado en su cuerpo. Es difícil explicártelo por aquí, pero lo voy a resumir como que había mucha tensión en su cuerpo, sobre todo en sus hombros. Y cuando empezamos a hablar sobre la relación de su padre y las cuestiones que había vivido en su infancia, lo que sucedió fue que empezó a decir, no, todo bien. Y hacía este gesto. Para los que están escuchando era un gesto como, no, busco y como que llevaba la vista hacia el costado, buscando en sus recuerdos visuales, en sus memorias, en el pasado, y no encontraba nada. Yo sentía que no estaba preparado para poder abrir ese melonazo, ¿no? Al final es un baúl de memorias. Entonces frenamos ahí, cerramos ese espacio de reflexión y de indagación y continuamos con otro tema. 2 días después, durante el retiro, antes de que terminara incluso me pidió que hablemos un momento a solas. Cuando hablamos y nos sentamos en un espacio, en este cortijo, se largó a llorar. No podía parar de llorar. Se me ponen los pelos de punta mientras te lo cuento. Y es porque en ese momento sentí que todo el ego se derrumbaba. Sentí que había llegado a su corazón y que había llegado a su dolor. Y lo que me contaba este hombre era que había llegado a ver y a recordar y a entender cómo su padre trataba muy mal a su madre, cómo todo el tiempo ejercía presión sobre ella, a veces la ninguneaba, a veces la menospreciaba, a veces le decía que se callara y que todo eso también lo terminaba haciendo con él, incluso con violencia física y más de una vez había recibido un golpe. Su mirada había cambiado, su mirada se había relajado y, y pienso que ahí había empezado un proceso de sanación muy profundo. Este proceso de sanación, aunque muchas veces tenemos momentos reveladores, yo soy una persona que no cree tanto en la magia de que en un momento se resuelve todo, sino que son procesos que llevan tiempo.
Y creo que el trabajo de hombres también requiere que le demos ese tiempo y nos permitamos atravesar cada momento, cada emoción, cada sentimiento, con el tiempo necesario para poder trascenderlo y para poder integrarlo. Este hombre había llegado a ver que la relación con su padre tenía muchos aspectos que necesitaba sanar. Y eso es parte de este trabajo con hombres. Otro de los aspectos, así como está el hombre, así como está el padre, está también la madre y ese rol de la mujer en la vida de un hombre. En mi caso, la relación con mi madre estuvo también muy marcada porque mi padre estaba muy presente con mi hermano mayor. Yo de alguna forma era el nene de mamá. Y como nene de mamá, también terminé tal vez desarrollando muchas cualidades femeninas, que a día de hoy agradezco, pero que también me marcaron de muchas maneras, eh, se quedaron impregnadas como una especie de sombra, buscando la validación, esperando que me quisieran, buscando el agrado de las mujeres, sin saber decir que no, sin saber poner límites, sino más bien que fluía y, y me era muy fácil relacionarme con las mujeres, tener amigas. Y desde este lugar es que mi fuerza masculina no terminaba de desarrollarse. Hay madres que también ejercen de mucho control y de mucha dominancia. No era mi caso. En mi caso el control estaba ejercido por mi padre. Pero sí la relación con mi madre de alguna forma me mantenía blando. Y uso la palabra blando porque como adulto tuve que empezar a reconocer la cualidad de la fuerza física, de sentirme fuerte, de sentir dónde estaban los límites de mi cuerpo y cómo yo los podía ejercer ante otra persona para decirle que no. Y ni siquiera llegando al contacto, sino desde el enraizamiento y desde la fuerza de mi cuerpo, de la tonicidad. Y era algo que yo durante mi infancia no había llegado a conocer. Al final, esto es lo que nos acompaña durante toda la vida. Solo hemos hablado del rol del padre, de ese vacío masculino que a veces se genera también, porque las emociones no entran en juego, del rol de la madre y de cómo desde la protección o incluso desde el control terminamos eh, actuando luego desde lugares que son poco auténticos y poco verdaderos con lo que tenemos dentro. Esto, aquí empieza todo, pero sin embargo luego los comportamientos salen desde muchos lugares. El trabajo con hombres también implica revisar de qué manera vivimos la sexualidad. En el trabajo de hombres hay colegas que hacen un trabajo muy exquisito sobre este tema. Y, y uno de los aspectos de la sexualidad que más me importa comprender es poder sacar la mirada falocéntrica del coitocentrismo y poder entrar en una sexualidad mucho más integral que pueda implicar la conciencia de todo el cuerpo. Hasta aquí no hablé de conciencia del cuerpo. Y lo traigo con la sexualidad porque me parece que es una de las formas quizás más familiares para el hombre de poder empezar a reconocer la conciencia del cuerpo. Muchos hombres tienen la atención puesta en sus genitales. Desde allí intentan relacionarse con mujeres. Y, o bien con otros hombres, dependiendo de las orientaciones sexuales. Pero es necesario que salgamos de la mirada tan falocéntrica de la vida y podamos entender que la sexualidad es mucho más que eso. Y aquí es donde también muchos hombres terminan haciendo agua, terminan sin entender de qué manera pueden eh, aplicar la sexualidad de una forma más integral en su vida. En los círculos han salido historias de distinta índole. Cuando hablo del coraje y de la valentía es porque de alguna forma la única
manera de hacer este trabajo es exponiendo tu propia verdad, tus propios dolores, tus propias limitaciones y las resistencias que estás teniendo en el camino. Si no haces esto, es difícil poder trabajar, porque al final no conoceremos lo que verdaderamente está vivo en ti y lo que estás necesitando, sino más bien que vamos a jugar con máscaras. Y las máscaras se terminan cayendo. O bien no te sientes parte del grupo, o bien la cohesión del grupo no sientes que no avanza, pero te sientes como marginado y desplazado. Y creo que al final lo que está sucediendo ahí es que quizás no te estás pudiendo abrir. Y el caso de la sexualidad es un caso muy sensible, porque aquí salen cosas como fantasías, salen dolores, salen abusos, sale la falta de educación y la incapacidad de poder vincularse con un otro desde una manera más sana, más cuidada, que escucha también a la persona que tenemos enfrente, muchas veces nuestras parejas. El caso de la sexualidad, que también requiere varios episodios, si la queremos desgranar en detalle, lo que te puedo decir es que la sexualidad también muchas veces esconde todas esas emociones y las vamos a trabajar a través de este trabajo. En mi caso he sentido como la sexualidad guardaba ira, guardaba rencor, guardaba enfado. Es tan primal la genitalidad y la sexualidad, es tan primaria en el cuerpo de un ser humano que somos capaces de albergar muchas memorias y muchas emociones allí. Incluso cuando el hombre no es capaz de expresar su enfado o expresar su disgusto de una manera asertiva, termina saliendo muchas veces a través de los impulsos sexuales. Entre los hombres, dolores muy comunes son el consumo constante y adictivo de la pornografía, la adicción a la masturbación, la adicción a la eyaculación, la adicción a encontrarse con otro cuerpo, generalmente de mujeres, donde necesitan constantemente tener relaciones, algunos con sus propias parejas y otros con diferentes mujeres. Se vuelven como cazadores de mujeres, cazadores constantes, furtivos, que buscan aquí y allá, a la vez, una después de otra, hombres que no saben estar solos. Al final la sexualidad es un abanico muy grande que requiere de mucho cuidado, de mucha contención y de mucha empatía. Y una vez más, creo que no podemos hablar de un hombre con verdadero liderazgo, que al final es lo que estamos buscando aquí, poder liderar nuestra vida de una manera sana, coherente, responsable. Y si vamos a hacer eso, es necesario que podamos entender los prismas de la masculinidad, de la sexualidad. Que podamos entender de qué manera la utilizamos en nuestra vida y de qué manera nos relacionamos. Entonces, la sexualidad es otro de los aspectos que el trabajo de hombres incluye, tratando de limpiar y tratando no solo de limpiar, sino primero de entender el porqué de nuestras acciones, el porqué de nuestros comportamientos y el porqué muchas veces de nuestras adicciones. ¿Qué estamos buscando como hombres detrás del consumo de pornografía? ¿Qué estamos buscando detrás de ver a una imagen? ¿Qué se genera en nuestra cabeza? ¿Qué proyectamos? ¿Por qué en vez de estar consumiendo pornografía no somos capaces de pararlo y transformar la relación con nuestro cuerpo de una manera más sana? Hay muchos hombres que utilizan la sexualidad, como decía antes, para encontrarse con otra mujer y terminan casándolas. ¿Qué pasa cuando ese hombre se mira desnudo al espejo? Alguna vez me pregunto si se ha tocado no solo sus partes íntimas, sino todo el cuerpo de una manera lenta, afectuosa, cariñosa, como si acariciara a un bebé, que lo hacemos con ese cuidado, lo hacemos con esa pausa, con esa quietud, con esa lentitud, y protegemos de que a ese bebé no le pase nada. ¿Qué pasaría si por un momento
nuestro propio cuerpo se convirtiera en ese bebé? ¿De qué manera lo tocaríamos? Y, y cuánto nos podríamos abrir también a nuestro sentir. No digo esto y detrás de esta pausa también hay algo de permitirnos que estas palabras decanten. Ahora mismo me pregunto cómo estás tú, en qué posición física, si sientes que tu pecho está cerrado o abierto, si sientes que hay algo que se contrajo de todo esto que digo, si sientes que tus glúteos están relajados o están contraídos. ¿Y qué pasa cuando logras relajarte un poco más? Cuando logras exhalar un poquito más profundo y cuando te permites inspirar un poquito más profundo al abdomen. La conciencia corporal no solo es parte de la sexualidad, sino que para mí es una parte esencial de este trabajo. En cada espacio que facilito, al menos siempre tendremos 5 minutos, dependiendo de la duración del taller o de la actividad o de la dinámica, pero siempre tendremos tiempo. A veces menos, a veces más. A veces incluso nos permitimos sesiones de 1 hora dedicadas a la conciencia corporal a través de la respiración, del movimiento. La intención es poder entrar a escuchar la emoción, que son aspectos que muchas veces hemos tenido muy cortados. Quizás mucho tiempo en nuestra vida hemos estado separando cabeza de cuerpo. Nuestra energía masculina nos lleva constantemente a resolver las cosas de manera lógica. Se nos da muy fácil. Es muy fácil. Porque operamos desde este lugar. Funcionamos como hombres así, resolviendo, entendiendo cuál es el objetivo y yendo hacia allí. Entonces, mientras actuamos de esta manera, nos desconectamos de lo que siente el cuerpo, y cuando nos desconectamos de lo que siente el cuerpo, somos como máquinas. Uniendo con el tema anterior de la sexualidad, es así como muchas veces el encuentro sexual termina siendo de caricia por aquí, caricia por allá, excitación y luego penetración. Y la penetración es casi siempre igual. Tiene que ser rápida o tiene que ser como si fuera una máquina, más que seres humanos encontrándose. Entonces, al final, esa conciencia corporal, no solo a través del cuerpo en el encuentro íntimo, sino con nosotros mismos. ¿Qué conciencia tenemos de nuestro cuerpo a cada momento? Somos capaces de sentir cómo el cuerpo responde ante noticias en el ámbito profesional, ante noticias en el ámbito laboral, y cada vez voy a ir más cerca. Somos capaces de comprender cómo nuestro cuerpo responde cuando estamos compartiendo con nuestras personas más cercanas y más queridas. Somos capaces de sentir cómo se cierra muchas veces ante la presencia de nuestro padre, de nuestra madre, y no somos capaces de darle un beso, de decirle te quiero o darles un abrazo, y nuestro cuerpo está como engarrotado. ¿Somos capaces de sentir eso? ¿Somos capaces de sentir la impotencia que se nos genera ante conflictos en nuestra casa, con nuestras parejas, cuando queda a la luz que hay aspectos donde no estamos sabiendo liderar bien, donde decimos que vamos a hacer algo y luego no lo hacemos, nos los tienen que recordar, o se enojan, y se enojan con razón, y nuestro cuerpo se queda como congelado? Y muchas veces si somos capaces de escucharlo, vemos en nuestras parejas por un momento a nuestras madres, o vemos a nuestro jefe y sentimos nuestro padre, o vemos una jefa y vemos cómo sale esa parte de control que nuestra madre ejerció y nos terminamos enojando con nuestra jefa de trabajo. Todo un juego de proyecciones, pero el que te lo está comunicando es el cuerpo. Y para eso necesitamos entender cómo agudizar la mirada sobre el cuerpo. Somos capaces de
que este trabajo se hace al final desde la exploración somática, ¿no? Que en inglés se llama embodiment y es el nombre que tanto me gusta a mí. Pero al final es poder encarnar, poder traer al cuerpo aquello que necesitamos sentir. A veces es el amor, a veces son el juego, el disfrute. A veces son cosas mucho más grandes que nosotros. Pero todo eso lo podemos llevar al cuerpo y le podemos dar lugar. ¿Cómo se siente emprender desde el cuerpo? ¿Cómo se siente relacionarte con tus amigos, con tus amigas desde el cuerpo? Desde la presencia, desde el enraizamiento, desde la calma y desde la pausa. Desde traer un poco más de conciencia plena, de mindfulness a tu vida. Son aspectos que los hombres hemos tenido muy fragmentados y necesitamos empezar a entender cuál es el camino a casa. Y muchas veces ese camino a casa de unir, de volver a entender que somos solamente uno, requiere del encuentro con otros hombres, donde yo también me pueda permitir relajarme ante ellos, empezar a sentir que me generan ellos. Porque muchas veces, también te digo, que en el trabajo de hombres sale la herida de la competitividad. Y esa herida de la competitividad también sale a través de esta conciencia del cuerpo, donde sentimos que nos cuesta darle un abrazo a otro hombre. Y esto sale muy fácil, se ve mucho y me genera entre ternura y entre reflejo de cómo llegamos cada uno. Cuando hay personas que llegan y dan la mano y hay como una distancia. Y luego de compartir durante 4 horas, o durante 3, o durante 5, dependiendo de dónde estamos, o incluso de todo el fin de semana, esa misma gente se va dándose un abrazo. Al trabajo de hombres llega un hombre y se va otro hombre. Pero lo que sucede en el medio es que estamos dispuestos a poder hablar de lo que tenemos que hablar. Y justamente el trabajo de hombres no se trata de filosofía, no se trata de conversaciones de café. Se trata de poder hablar de esas cosas que muchas veces no hablas con tus amigos, porque te cuesta abrir los temas, porque no sabes muy bien cómo hacerlo, porque sientes que no hay lugar en tu grupo de amigos para hacer eso. Pero aquí sí, porque aquí venimos a eso. Y esos hombres que quizás no consideras tus amigos, se terminan convirtiendo en confidentes muy seguros para ti, porque son personas que sabes que te van a escuchar, que te van a desafiar, que te van a apoyar, que te van a sostener y que no te van a juzgar. Puedes llegar a este espacio diciendo que has cometido atrocidades en la vida, que los hombres te van a escuchar en silencio, atentos, y te van a ayudar a desmenuzar y a desarmar qué es lo que ha pasado, cómo ha llegado a pasar y, más importante aún, por qué llegó a pasar, para que puedas recorrer el camino de sanación y de vuelta hacia ese lugar más íntegro, responsable, coherente de tu vida. Hay, hay un aspecto que me parece muy importante con el que quiero cerrar, que es las cualidades de lo que para mí este trabajo requiere y busca, al menos desde mi perspectiva, en cada hombre. Si vamos a hacer este trabajo, requiere que estemos dispuestos a cada vez actuar más desde la coherencia, desde la responsabilidad y desde la integridad en nuestra vida. Digo esto porque se nos abre una oportunidad a ser ese hombre que queremos ser, desde un lugar muy cuidado. El hombre que queremos ser, tal vez, por poner ejemplos, puede ser un hombre que puede proteger a su familia ante la adversidad, desde catástrofes naturales, desde violencia que ejerce otra persona,
desde un momento donde quizás falta dinero y hay que proteger de alguna manera. Eso requiere claridad mental, fuerza física y capacidad de resolución. Y si tú quieres todo esto en tu vida, entonces es necesario que establezcas un plan de acción para todo esto. El plan de acción requiere que cuides de tu cuerpo a través de la nutrición, a través de la alimentación, que vayas tal vez al gimnasio o que hagas cualquier actividad de fuerza y movilidad en tu vida, que la hagas con constancia y periodicidad, porque el cuerpo así lo necesita, de otra manera no funciona, y requiere que tomes compromiso con la salud mental para poder estar emocionalmente estable, para poder sostener y superar las olas y las adversidades de la vida de una manera sana. Entonces requiere cuidar tu salud mental. Y esto puede ser que tu vida no solo sea trabajar y volver a casa y comer, sino que sea tener espacio de no demanda, donde puedes simplemente relajarte y no consumir ni siquiera el móvil o Netflix. Significa que tengas momentos de encontrarte con amigos, que tengas momentos de hobbies, que tengas momentos tal vez de reflexión, de lectura, de escritura, de pintura, de senderismo, de lo que te guste, pero que haya tiempo para cuidar esa salud mental. Todas estas cosas que te cuento requieren de disciplina, requieren de constancia, pero más allá de la disciplina y de la constancia, lo que hay para mí es el sentimiento de integridad, de responsabilidad y de ser un hombre que es capaz de liderar su propia vida. Esto es muy importante porque te estoy poniendo este ejemplo, pero si lo llevamos a relaciones saludables y a ser personas confiables para nuestras parejas, por ejemplo, ser el padre que queremos ser, va a requerir que la salud mental, la salud física, nuestra capacidad emocional, tenga el cuidado necesario para poder llevarlo a nuestras relaciones también de manera responsable, coherente e íntegra. Entonces la integridad termina siendo aquello que tenemos que hacer por nosotros mismos, porque para nosotros es importante, porque es parte del hombre que queremos ser y tomar un compromiso con ello. Necesitamos encontrar aquellos motivos que son lo suficientemente fuertes para dejar de postergar las cosas y para poder llevarlas a cabo de manera sostenida. Si tú quieres ser una persona que puede proteger a sus seres queridos, entonces tienes que visualizar que ese es el motivo por el cual vas a estar ejercitando cada día, incluso cuando sientas que no tengas ganas y dices por un día no pasa nada. Ese padre que anhela ser, esa pareja que anhela ser, requerirá que tengas la integridad y la responsabilidad suficiente para revisar la relación que estás teniendo con tu padre que te está llevando a momentos de ira y de enfado que vomitas contra tu hijo o tu hija tal vez, o revisar la relación con tu cuerpo y la sexualidad y hacer un trabajo profundo sobre ello, porque eso es necesario para llegar a establecer un vínculo sano con tu pareja. Quizás es que revises por qué estás constantemente cometiendo microinfidelidades con, con tu pareja, por qué sigues filtrando a través de Instagram, por qué sigues scrolleando perfiles de mujeres. ¿Qué pasa con la relación de tu pareja? ¿Cómo un hombre responsable y un hombre con liderazgo va a poder cultivar una relación sana con su pareja si al final está haciendo eso? Entonces va a requerir de ti que establezcas un plan para cómo lo vas a trabajar. Y lo mismo sucede en cada área de nuestra vida. Un hombre que no es feliz en su trabajo va a requerir que tenga la coherencia, la responsabilidad y la integridad de que si él quiere ser un ejemplo y quiere contribuir al mundo desde un lugar lleno y sentirse pleno en la vida por lo que da y no por lo que tiene, entonces va a requerir un plan de acción.
Y el plan de acción tal vez es accionar en pos de lo que quieres y de lo que has dejado estar por tanto tiempo, pero también va a requerir que empieces a decir que no a otras cosas que para ti no son importantes y no son prioridad en la vida ahora mismo. Y aquí es donde quizás haces mucha agua porque toda la vida dijiste que sí, porque a través de decir que sí te ganaste el amor, el afecto y la confianza de las personas y ahora te toca decir que no, sin miedo, o sin miedo no, sino dispuesto a atravesar el miedo a esa falsa ilusión de que te van a dejar de querer. Pero una vez más, requiere responsabilidad, requiere compromiso, requiere coherencia en pos de la integridad del hombre que quiere ser. Y necesitas la integridad de llevar a cabo lo que para ti es importante y nadie más puede hacer por ti. Y esa es la paradoja del trabajo de hombres. Es que no lo puedes hacer solo, pero nadie más lo puede hacer por ti. Vas a nacer y vas a morir solo. Pero sin embargo, para llegar a nuestro máximo potencial, necesitamos de la comunidad. Y necesitamos de otros hombres de nuestro mismo calibre que estén dispuestos a hacer este trabajo. No sirve juntarse con hombres que te justifiquen tu falta de acción, tu falta de constancia, tu procrastinación, que busques sacarte de tu eje constantemente a través de volver a las adicciones, o de dejar para mañana lo que dijiste que ibas a hacer hoy, o de faltarle a la palabra o a la presencia en tu pareja, o que te quiere de alguna forma transmitir sus propias sombras, sus propias heridas, y motivarte a que tú sigas el mismo camino, para que él no se sienta tan solo, no porque a ti te haga bien. Entonces depende de ti también la responsabilidad de con quién vas a hacer este trabajo, de qué manera. Nuevamente, depende solo de ti, pero no lo puedes hacer solo. Porque si lo intentas hacer solo, vas a estar terminando una y otra vez respondiendo las cosas desde tus propias limitaciones y de tus propios autoconvencimientos y de lo que para ti son verdades, que muchas veces más que verdades son falta de integridad que aún no has llegado a visitar y no has llegado a ver. Me gustaría contarte que el 8 de mayo voy a hacer una masterclass gratuita llamada Cómo romper con el autosabotaje y empezar a vivir como el hombre que viniste a ser. Es una masterclass donde justamente voy a contar una metodología y una forma, 5 pasos que podemos seguir los hombres para poder empezar a transformar esas áreas de nuestra vida que necesitamos. Me parece importante que empecemos a empezar a tomar más responsabilidad sobre nuestra vida, a que nos dejemos de castigar tanto también. Yo mismo me he castigado mucho. Y sin embargo siempre digo, y con esto voy a cerrar, no se trata de cuántas veces caemos, no se trata de volver a caer, sino que se trata de qué tan rápido nos podemos levantar y volver a poner en el camino. No se trata de que hayas pecado comiendo aquella azúcar que sabes que te hace mal, que te saca de tu objetivo, que te saca de tu eje, sino que tan rápido vuelves a tener esa alimentación saludable. Se trata justamente de poder conocer primero que nada cuál es nuestro camino, porque todavía hay muchos hombres que caminan sin camino y van por ahí, por la vida. Y como hombres que queremos liderar nuestra vida, nuestras relaciones y contribuir positivamente a nuestra comunidad, necesitamos conocer cuál es nuestro camino y luego buscar a otros hombres que estén dispuestos a ayudarnos y acompañarnos en ese camino. Esto es el trabajo con hombres, el trabajo de hombres y con hombres, donde nadie más lo puede hacer por ti, donde tú no lo puedes hacer solo, pero depende absolutamente de ti, con quién lo quieres hacer y de qué manera. Si este episodio te ha gustado, te invito a suscribirte, te invito a que lo compartas con un hombre en tu vida. Para mí significa un montón
porque mi misión de este trabajo es poder contribuir a que la mayor cantidad de hombres que puedan ser impactados puedan alinearse a su propósito, sanar sus heridas y empezar a vivir su vida con relaciones saludables, conscientes, con responsabilidad, con coherencia y con integridad. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima.